Se hace difícil y complicado querer hablar de fútbol cuando estamos viendo todo lo que está pasando con esto de los nuevos árbitros que se están integrando al nuevo comité del CTA y todo esto de ver a un tipo, este tal tipo, el Chema Alonso, que sinceramente es una auténtica vergüenza que un madridista radical, que como lo he dicho ya en esos clics que he subido, en esos reels que he subido, es un tipo que da asco y vergüenza porque es un madridista más que está colocado más ahí en el CTA. Es una vergüenza todo esto, pero en fin, aquí no quiero hablar de eso, creo que ese tema eh, no lo quiero tocar en este video, aquí quiero hablar simplemente de Rashford, del jugador del Manchester United que estuvo jugando en el Aston Villa y que por cierto tuvo una gran participación en ese partido contra el Qatar Saint Germain en los cuartos de final de la Champions de esta temporada, que el Qatar Saint Germain es el actual campeón de esa Champions, donde lo vimos actuar de una forma espectacular por la banda derecha. Así que eso te hace ver la polivalencia y las variantes que te puede dar en ataque Marcus Rashford en ese aspecto, ya que es un jugador que te cubre perfectamente las tres posiciones de ataque, como lo hemos visto. Y hay que dejar claro en este fichaje, si es que porque aún no se ha hecho oficial, no sabemos si se hará o no, pero todo indica que sí, que en las próximas horas será oficial, así que ya por eso me arriesgo a hacerlo, y si no, pues no sé qué podría pasar. Estoy así, sería un ridículo de verdad, porque que no venga Marcus Rashford cuando todo se está hablando de que ya prácticamente está hecho, que han cerrado el acuerdo. Creo que están saliendo informaciones que se ha cerrado el contrato de él y todo esto en la tarde por Barcelona de ayer, por la tarde de ayer en Barcelona, y que hoy se haría oficial su fichaje. Ya en pocas horas se podría hacer oficial ya hoy su fichaje para que se pueda ir con el equipo a la pretemporada a Asia, a China me parece que irá el equipo o a Japón, no sé, no recuerdo, pero sí es a Asia que va. Va al continente asiático a hacer la pretemporada y que por cierto todos los partidos los podemos ver en la aplicación del Barça, que es la Barça One. Para todos aquellos que no se quieran perder los partidos, ahí estarán gratis en Barça One. Para cualquiera que quiera ir a ver los partidos de la pretemporada del Barça Hansi Flick, que ya hace falta, hay que verlo. Pero en fin, no me quiero extender más, no me quiero alargar más en esto y vamos a lo más importante y a lo que hay que hablar, de Marcus Rashford. ¿Qué nos puede dar Marcus Rashford en el equipo? Porque aquí hay que decir algo. Y es que viendo todos los problemas que hay con el club, de las inscripciones, de no pagar por fichajes tan carísimos, porque hay que decir algo antes de empezar. Porque para mí el fichaje de Luis Díaz, que una, era una obsesión que tenía Deco, me parecía que ese fichaje iba a ser un error total. Porque traer a Luis Díaz por 80 millones cuando ese jugador no los vale. Luis Díaz no vale 80 millones. No los vale. Es un jugador, sí es un gran jugador, pero es un perfil que ya tenemos aquí. Es un perfil muy parecido a Rafinha. Aunque te diría que es menos polivalente que Rafinha, ya que Luis Díaz solo te va a jugar por la banda izquierda y ahí no lo sacas. Pero es un perfil sacrificador, un perfil muy sacrificado que le gusta defender, le gusta presionar, no sé, no escatima esfuerzo, está todo el tiempo presionando, desmarcándose, buscando opciones de pase y es muy rápido en la banda. Eso ya te lo ofrece Rafinha. Y además Rafinha te da más porque es un jugador que encara hacia adentro y te suele dar hasta un gran rendimiento de falso 9 o media punta, mientras que Luis Díaz no. Y pagar 80 millones por un jugador que tiene más o menos, incluso mayor que Rafinha, creo que tiene 28 o 29 años por ahí Luis Díaz, entonces es un jugador que te va a dar, encima que te va a dar casi un cromo repetido como lo es Rafinha, encima te va a salir carísimo. 80 millones me pareció una auténtica locura y creo que ese fichaje nunca debió estar en los planes del Barça, pero sabíamos que era una obsesión de Eco, eso es lo que se comenta en la prensa o lo que te dicen algunos barcelonistas en canales de YouTube, todo eso que era una obsesión de Eco. Y que Rafael Leao era una opción de Iván Laporta. Y que la opción de Nico Williams era una opción de mercado que se presentó, ya que él se fue, ya que él fue arrastrándose mandó a su agente arrastrándose que quería venir al Barça para al final hacer todo este show, toda esta película, todo este paripé que pasó. Y la realidad es que no vino solo para terminar haciendo, hasta te diría, ganando propaganda, patrocinio al Athletic Club de Bilbao, porque la realidad es que este tipo ya ni sonaba para el Barça. Pero es raro todo lo que hizo. Llegar a llorar al Barcelona, que se le fichara, que ahora sí iba a estar de acuerdo con absolutamente de todo y al final hacer otra vez lo mismo. Me parece lamentable lo de este tipo. Y por suerte yo, para los que me siguen, ya saben que yo no estaba ilusionado con ningún fichaje, ya que yo estoy ilusionado con el equipo que tenemos, porque para mí a este Barça no le hace falta absolutamente a ningún jugador, más allá de lo que pedía yo, que era un portero, y que ya lo tenemos, y que es la mejor opción que pudimos haber encontrado en el mercado, que es la de Joan García, un porterazo que, por cierto, está sorprendiendo a Hansi Flick, está sorprendiendo a los propios jugadores y a varios del cuerpo técnico.
que es un jugador, que es un portero que se adapta de una forma espectacular, se ha adaptado de una forma maravillosa y está mostrando habilidades ya desde temprano en su adaptación fantástica para lo poco que lleva en el equipo. Así que es un portero que parece que nos va a dar garantía y que podría ser un portero que nos cura esa posición durante 10 temporadas o más, y ojalá que así sea, porque Johan García es un auténtico crack, es una bestia. Lo que se comenta y lo que se dice, ya lo veremos en partidos oficiales, a ver qué tal con la salida de balón, y en atajada sabemos que será un porterazo, pero quiero verlo en la salida de balón, porque sabemos que jugar en el Barça con esa forma de jugar, de salir jugando desde atrás, sí es complicada para este tipo de portero. Pero en fin, que me estoy yendo a demasiados temas y me estoy desviando del tema importante que era aquí hablar de Marcus Rashford. Y la verdad es que Marcus Rashford es un jugadorazo que si él viene disciplinado, con humildad y a querer trabajar con el equipo, a querer darle un salto de calidad a su carrera, decir, si aquí no lo doy todo, ya mi carrera prácticamente se habrá acabado. Es su última bala para Marcus Rashford. Y además me recuerda mucho a lo que pasó con Aubameyang, ya que Aubameyang venía prácticamente denigrado del Arsenal, que era un jugador problemático, prácticamente Mikel Arteta no lo quería ver ni en pintura, vino aquí todo denigrado, que es que ya está acabado Aubameyang, que viene a hacer aquí, y cayó como anillo al dedo al Barça, apenas entró, empezó a dar rendimiento el primer día, y eso es lo que espero de Marcus Rashford, que pueda hacer eso en el Barça, además que con la disciplina que impone Hansi Flick y todo el respeto que le da a sus jugadores, el trabajo, el esfuerzo, el trabajo grupal, el entrenamiento tan intenso que pone Hansi Flick, creo que si Marcus Rashford se concentra en lo meramente futbolístico, creo que nos podría dar muchas alegrías, muchísimas alegrías, porque es un jugador que es muy polivalente y además de eso es explosivo en su arrancada, es un jugador que te hace, no es tan driblador, pero sus dribbling suelen ser efectivos a la hora de dejar a sus rivales porque tiene una explosividad única, es fantástico, es un jugador que apenas arranca con el balón es imparable. Además, imagínense las bandas cómo podrían ser de explosivas, con Lamine Yamal y Marcus Rashford, un Rafinha de media punta y Lewandowski en la punta de ataque. Un equipo prácticamente fantástico que podría destruir cualquier tipo de cerrojo de defensas que te planteen, como lo hacen la mayoría de equipos en la Liga Española, donde hay equipos que prácticamente nos defienden los 90 minutos, así que el Marcus Rashford puede ser una variante fenomenal saliendo del banquillo o siendo titular, ya que es un jugador que suele romper muy fácilmente defensas por su gran explosividad y esa variante táctica que te suele dar, de que es un jugador que incluso te podría rendir desde saliendo del banquillo, como lo hacía Ferran Torres en muchas ocasiones con Hansi Flick. Entonces en ese aspecto me parece un fichaje fantástico de Marcus Rashford, porque hay que decirlo claro y sincero, con todos los problemas que está viendo el Barça, de inscripciones, de no tener el dinero completo, eso es lo que se dice para poder fichar un jugador. Entonces me parece que la mejor opción sin duda era Marcus Rashford desde un principio. Aunque ahora se está comentando de que la opción de Hansi Flick era la de Marcus Rashford y que es la mejor opción por eso. Porque era la opción más idónea para el Barça. Porque Hansi Flick el que quería era Marcus Rashford. Eso me parece que son inventos. Eso me parece sinceramente que son inventos. Porque hay que decirlo. Y es que la opción que había barajado Hansi Flick, o lo que decían los medios, era Perisic, Iván Perisic. Y si no, también Nico Williams. Porque hay que recordar cuando el Athletic Club de Bilbao jugó con el Barça en la segunda jornada en la temporada pasada, Hansi Flick habló con Nico Williams. Seguramente era un jugador que le encantaba y él lo quería para el Barça. Pero sabemos que todo lo que pasó y bla bla bla, y seguirlo mencionando ya aburre aquí. Pero poner eso que Marcus Rashford era la primera opción de Hansi Flick, me parece que están inventando en ese aspecto. Pero sí que buscar un extremo sí era una opción que había pedido Hansi Flick, ya que Hansi Flick ha pedido un extremo, un jugador extremo que te pueda cumplir en ambas bandas para a veces darle descanso a Lamine Yamal o darle descanso a Rafinha. Y también se ha comentado que ha pedido un lateral derecho para tener el suplente idóneo de Koundé, que no lo tenemos. Y se está hablando de Denzel Dumfries, el jugador del Inter de Milán. Aunque me parece que va a ser un fichaje bastante imposible, porque sabemos que cuando el Barça va a buscar este tipo de jugadores los precios se los suelen subir el doble, el triple, el cuádruple, y es casi imposible. Además es un jugador que creo que aquí no se le tiene muy bien visto por cómo juega, es que juega con el Barça, que explota en su mejor versión y es como que si fuese madridista el tipo, pero en fin, eso al final no es tema para este video, eso es tema para otro video. Aquí era hablar de Marcus Rashford, que al final me he terminado hablando un poco de todo y he dejado un poco el tema importante que es el de Marcus Rashford, porque aquí lo importante es hablar de él, de su fichaje, que ya veremos si es oficial o no, y decir
y decir y aclarar que esta es la mejor opción para el Barça, ya que es un jugador que no tiene el riesgo absolutamente para nada, ya que sale ganando como sea, ya que es un préstamo, una cesión del Manchester United con opción de compra, eso sí, que podría más o menos, el Barça lo ha dejado podría rondar la opción de compra entre 35 y 40 millones, si es que suele triunfar aquí, ojalá que sí, porque me parece que sería un fichajazo bastante barato para un jugador que se llega a rendir o Hansi Flick logra explotar su potencial verdadero, que por desgracia no lo hemos podido ver al máximo a Marcus Rashford, porque sabemos que en el Manchester United, con toda esa decadencia que ha tenido y esos proyectos tan fallidos que ha tenido entrenadores, le ha debido afectar a muchos futbolistas, y sabemos que todos los futbolistas que salen del Manchester United suelen triunfar cuando salen de ese equipo, porque sabemos que ese equipo prácticamente está roto, sin ningún tipo de proyecto, cambian y cambian entrenadores y nunca logran salir de la crisis que siguen teniendo, que creo que la temporada pasada llegaron a Europa League, sí, pero creo que terminaron como el puesto 15-16 de la Premier League, así que eso te hace ver en la decadencia que está actualmente el Manchester United, que es lamentable. Entonces sabemos que en ese contexto es casi imposible que un jugador te pueda rendir, y más cuando viene casi, te podría decir, deprimido, y se habla también de que Marcus Rashford es un jugador que se ha tirado un poco a las fiestas y todo eso, pero sabemos que también le pudo haber afectado que sus entrenadores, sin ni siquiera darle una oportunidad como lo hizo el actual entrenador del Manchester United, este tipo Amorim, que prácticamente sin verlo antes le dijo que no contaba con él. Entonces, ¿cómo te lo puede tomar eso a un jugador? Obviamente eso le puede pesar, le puede bajar la moral y el jugador sentirse peor, pésimo. Por suerte lo vimos en el Aston Villa de Unai Emery, donde se salió en muchas ocasiones y no hizo una mala temporada, a pesar de que jugó pocos partidos, donde vimos que jugó contra el Qatar Saint-Germain en los cuartos de final, hizo una gran serie, Marcus Rashford, donde vimos muy desequilibrante, dejando como jugadores a Vitinha, dando pases de gol, donde casi remonta el Aston Villa. Entonces es un jugador que te suele dar buenos momentos en los partidos cuando los partidos se suelen complicar. Es un jugador que te da eso. Además que sabemos que como trabaja Hansi Flick y ese tipo de jugadores, este tipo de perfil como lo es Marcus Rashford, son jugadores que suelen destacar con Hansi Flick, ya que hay que recordar que Marcus Rashford es un jugador que se parece mucho a Kingsley Coman del Bayern, y sabemos que Kingsley Coman donde más destacó fue cuando jugó con entrenadores que te suelen brindar este estilo de juego, ofensivo, propositivo, con una gran presión alta, que cómo destacan ese tipo de jugadores, como son Marcus Rashford, cuando tienen ese estilo de entrenadores. Por eso lo vimos que Kingsley Coman destacó más cuando tenía entrenadores como Pep Guardiola, como Hansi Flick, y ahora veremos cómo destaca Marcus Rashford en ese aspecto con Hansi Flick. Porque para mí, si el jugador se suele concentrar meramente en lo futbolístico, puede dar un potencial que no estamos preparados para verlo. Y ojalá que Hansi Flick logre sacarle su máximo potencial y estemos hablando aquí de un gran refuerzo a un precio o un coste muy barato. Porque eso quiere decir que el Barça ha vuelto a acertar con el mejor fichaje y la mejor opción que había en el mercado. Aunque te digan y te cuenten que ha sido la opción más barata o el último recurso, pero la realidad es que si este jugador logra destacar o dar un rendimiento más o menos bien en el Barça, será un absoluto exitazo para el equipo y para el club. Y es así, y hay que decirlo como es, porque es un jugador que sabemos el talento que tiene, sabemos que está ahí y lo tiene. Si este jugador logra concentrarse en simplemente solo fútbol y Hansi Flick logra concentrarlo para sacarle ese máximo rendimiento, el jugador podría ser imparable y un auténtico acierto para el equipo y para el club. Además a un precio baratísimo que ojalá que se paguen, porque eso quiere decir que el jugador ha dado un gran rendimiento en el club y en el equipo. Y sin nada más que decir, hasta aquí lo dejo. Nos vemos. And weary eyes, I stand to feel